Sean todos bienvenidos. Estoy contento de estar una vez más por acá con todos ustedes. Como ya habrán visto el título de la programación, vamos a hablar más en detalle de lo que queremos decir con el estado de necesidad que obviamente se relaciona con la gran crisis que está sufriendo nuestra amada Iglesia Católica. Para ello tengo un invitado especial. Me he permitido traer a nuestro querido amigo y hermano desde la madre patria allá en Madrid, Jorge Garrido, el cual nos está acompañando. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bien hallado, muy honrado de estar en tu canal y de poder hablar contigo y poder transmitir esto a tantos oyentes como tienes, que sin duda pues te los has ganado con tan buen trabajo como haces. Gracias, querido Jorge. No, el placer es nuestro por tenerte acá. Y Jorge, para aquellos que no te conocen, no sé si brevemente quieres presentarte, decirnos una o dos cosas acerca de ti y después vamos a ir rompiendo hielo con el tema que nos toca para hoy. Adelante, Jorge. Bueno, soy español, del norte de España, de Santander, aunque llevo muchos años en Madrid. Soy católico tradicional. Me adhiero a la postura de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X. En España llamamos Hermandad de Sacerdotal de San Pío X. Y bueno, soy abogado, he estudiado Derecho en un plan de estudios que incluía un par de años de Derecho Canónico y de Derecho Eclesiástico, algo que hoy en día los que estudian Derecho pues no ven o no tocan, o apenas, si acaso así como asignatura trimestral en algún caso. Entonces, bueno, eso me ha permitido tener una perspectiva pues un poco más exacta en algunas cuestiones canónicas que son realmente importantes. Y bueno, yo no he estudiado teología, no he estudiado ciencias religiosas, sino solamente temas canónicos, eso sí, un poquito. Tampoco soy canonista en el sentido de que me he dedicado profesionalmente al derecho canónico, tampoco es eso, pero sí que he profundizado bastante en el derecho canónico. Y es lo que, bueno, en un primer momento, pues cuando descubro la tradición, pues me hace acercarme a la Hermandad Sacerdotal de San Pío X. Al ver los problemas canónicos, pues digamos que me asusto un poco y doy para atrás hasta que profundizo aprovechando pues mis conocimientos de derecho canónico que me ayudaban a profundizar un poquito más en la cuestión y entenderla mejor, y eso me hizo pues volver otra vez a la Hermandad de San Pío X hace ya pues casi 30 años, 29 años para ser exactos, con lo cual, bueno, digamos que he tenido tiempo de entender bastante bien el problema, de entender bastante bien la situación y de adoptar pues una posición personal, bueno, pues entendiendo que era para la salvación de mi alma y para la de mi familia, pues lo más correcto, ¿no? Que a fin de cuentas es un poco el fondo de la cuestión, ¿no? Aquí estamos todos, tengamos la posición y la opinión que tengamos en esta cuestión, todos queremos salvar el alma, todos queremos hacer lo correcto. Y por tanto, tampoco me gusta y procuro evitar juzgar a los que opinan diferente de buena fe, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco la razón por la que entiendo que estoy aquí invitado. Así es, querido Jorge. Fuera del aire me decías que crisis ha tenido muchas la Iglesia y no toda crisis desemboca en un estado de necesidad como hoy vivimos. Claro. Más allá de que efectivamente el estado de necesidad en que se encuentra la Iglesia habla de una gran crisis, quizás la peor, no que ya se haya alcanzado su mayor grado de intensidad, pero por la naturaleza de la misma, yo creo que no sería descabellado pensar que estamos quizás en una de las peores, si no es que la peor. Querido Jorge, ¿te parece que escuchemos uno o dos minutitos de Monseñor Vitus Honder, que precisamente ¿no? fue uno de los comisionados por el Vaticano el año 2015 por el Papa Francisco bajo el cardenal Gerhard Müller para precisamente continuar con los diálogos con la fraternidad, ¿no? La fraternidad de San Pío X. Vamos a escuchar lo que él comparte un poco. Vamos a compartir acá pantalla. Les pido a todos que por favor tomen unos segundillos para dar like, manita arriba, compartan en sus grupos y vamos directamente con Monseñor Vitus Honder, quien fue comisionado oficial del Vaticano para continuar con los diálogos con la fraternidad de San Pío X, y vamos para allá.
A medida que los contactos se desarrollaban, profundicé de manera particular en la biografía y los escritos del fundador de la hermandad, el arzobispo Marcel Lefebvre. Así fue como me familiaricé cada vez más con los argumentos teológicos, las preocupaciones y los objetivos de la hermandad. A través de profundización en las cuestiones teológicas, obtuve una nueva perspectiva sobre los últimos 70 u 80 años de vida eclesiástica. Podemos hablar de una retractación, de una nueva evaluación de la situación de la fe en la época del concilio y en el tiempo posterior. Se me hizo más claro por qué la Iglesia ha llegado al punto en que se encuentra actualmente. La Iglesia se encuentra hoy, en el año 2023, en una de las mayores crisis de su historia. Es una crisis intraeclesiástica, ha afectado a todas las áreas de la vida eclesial, la proclamación, la liturgia, la diaconía y el gobierno. Es una profunda crisis de fe. A raíz de los cambios tras el Concilio Vaticano II, mucha gente se volvió oveja sin pastor. Vayamos a la pregunta: ¿dónde reside la causa de la grave crisis de la Iglesia? La causa de la grave crisis de la Iglesia reside, como ya se ha indicado, en el desarrollo de la vida eclesiástica de hace 70 u 80 años. La Iglesia se encuentra hoy en el año 2023 y permítanme volver a esto, en una de las mayores crisis de su historia. Ha abarcado todas las áreas de la vida eclesiástica, la proclamación, Muy bien. Bueno, yo creo que hemos escuchado ahí una pequeña cápsula que de alguna manera engloba un poco lo que estamos pensando y a lo que nos estamos refiriendo cuando hablamos del estado de necesidad y de la gran crisis subyacente. Sé, querido Jorge, que la ley suprema de todo el derecho canónico es la salvación de las almas, lo cual, Jorge, a merced de que me quieras corregir, ya el solo hecho de que la ley suprema sea la salvación de las almas, ya está, esto ya me está indicando que el mismo derecho canónico prevé circunstancias en las cuales los cánones específicos y concretos tendrán que ser vistos a la luz de esta ley suprema, ¿no? La salvación de las almas. Aquí te dejo que tú nos introduces como tú quieras, Jorge. Pues efectivamente, el último canon del Código de Derecho Canónico, el último de todos, como colofón, digamos, un poco a todo lo que es el Código de Derecho Canónico, el canon 1752, es el que establece un principio que siempre ha estado presente en el derecho canónico. Es decir, es verdad que no figuraba de manera expresa en el Código de Derecho Canónico de 1917, pero siempre ha estado informado todo el derecho canónico históricamente por ese principio básico, fundamental, que es el de la salvación de las almas. Y es lo que dice, voy a leerlo textualmente, la última frase, digamos, de este canon, que es la que dice que siempre teniendo en cuenta la salvación de las almas, que debe ser siempre la ley suprema en la Iglesia. La ley suprema, por encima de cualquier otra ley, es la salvación de las almas. Eso nadie lo pone en duda, pero al menos a nivel teórico, pero luego en la práctica, el cómo se implementa esto, pues no siempre se ve de la misma manera, ¿no? Aquí yo lo que creo es que estamos ante una situación de crisis que yo creo que tampoco nadie niega, salvo quizás los que la provocan, pero yo creo que todos los demás tenemos conciencia de que hay una crisis enorme, grandísima, tremenda. Otra cuestión es cómo cada uno evalúa esta crisis en cuanto a su intensidad, a su gravedad y hasta qué punto genera o no un estado de necesidad que habilite a adoptar determinadas medidas excepcionales. Es decir, cuando las situaciones son excepcionales, evidentemente la realidad se impone sobre la ley, porque si no estaríamos un poco haciendo como aquellos fariseos que le reprochaban a nuestro Señor el curar en sábado, ¿no? Pero bueno, a ver, está curando, ¿vale? Entonces, creo que curar no tiene ley. Es decir, tú puedes curar siempre. Hay otra escena también
en el Evangelio muy ilustrativa, ¿no? Cuando llega San Juan y le dice a nuestro Señor, hemos encontrado un hombre que estaba haciendo exorcismos y no era de los nuestros y se lo hemos impedido. Y le dice nuestro Señor, no se lo impidáis, no se lo impidáis. Si no está contra nosotros, está con nosotros. ¿Por qué? Porque ese hombre estaba sanando, estaba expulsando demonios, no estaba haciendo nada ocioso, no estaba... alguno aquí diría, uy, lo estaba haciendo sin misión canónica, por lo tanto, muy mal, ¿no? Es lo que yo veo a muchos que ponen la letra de la ley por encima del espíritu de la ley, por encima de la salud de las almas. En definitiva, son partidarios de la aplicación rigorista de la letra sin atender a que estamos en la Iglesia, que tiene una labor fundamentalmente espiritual. Eso no quiere decir que la ley de la Iglesia deba ser olvidada, dejada de lado, pero siempre teniendo en cuenta ese último canon del Código de Derecho Canónico, que la salud de las almas está por encima de todo. Aquí vemos, en cuanto a la crisis, porque yo efectivamente te decía antes de empezar el programa que esa crisis en la Iglesia siempre ha habido, siempre. Eso no lo podemos negar. Pero esta crisis tiene una connotación muy peculiar o unas características muy peculiares que solamente quizá en la época más dura del arrianismo se dieron. Pero yo creo que aquí, en esta época, se han superado. ¿A qué me refiero? A cuando la crisis es una crisis de fe, es decir, no estamos hablando de persecuciones externas, sino a un problema interno, y siempre los problemas internos son más graves, y más aún cuando afecta a la jerarquía. Es decir, cuando aquellos que tienen que velar por la salud de las almas están afectados de un virus herético como podría ser el arrianismo o, en este caso, el modernismo. Claro, cuando la propia jerarquía que tiene que velar por la salud de las almas tiene un problema, el problema la crisis es mucho más grave. Aquí nos encontramos con que incluso los últimos papas pues no han permanecido ajenos a esa influencia del modernismo y han aprobado documentos que en muchos casos todos lo hemos visto lo escandalosos que son. Hemos visto, pues eso, desde bendiciones de parejas homosexuales, recepción de sacramentos para personas que viven de manera irregular, eso en los últimos años, pero si nos vamos más atrás y arrancamos ya de textos que se aprueban en el Concilio Vaticano II, pues tenemos, por ejemplo, el tema de la libertad religiosa en Dignitatis Humanae. Yo, por más que algunos se esfuerzan, de verdad, con esfuerzos sinceros y profundos en intentar conciliar, yo veo que es absolutamente inconciliable con el magisterio precedente. Yo, si te parece, me gustaría simplemente seleccionar dos frases o dos textos muy breves y que alguien me pueda explicar cómo se pueden conciliar, ¿no? Si me permites, los voy a leer, pues, muy breves. Adelante. Uno es un texto de Quanta Cura y el otro de Dignitatis Humanae. Dice Quanta Cura, número 4. Contradiciendo la doctrina de la Escritura, de la Iglesia y de los Santos Padres, no dejan de afirmar que el mejor gobierno es aquel en el que no se reconoce al poder la obligación de reprimir por la sanción de las penas a los violadores de la religión católica, a no ser que la tranquilidad pública lo exija. Y como consecuencia de esta idea absolutamente falsa del gobierno social, no temen favorecer esa opinión errónea, la más fatal a la Iglesia Católica y a la salvación de las almas, y que nuestro predecesor de feliz memoria, Gregorio XVI, llamaba delirio, a saber, que la libertad de conciencia y de cultos es un derecho libre de cada hombre, que debe ser proclamado y garantizado en toda sociedad bien constituida, y que los ciudadanos tengan libertad omnímoda de manifestar alta y públicamente sus opiniones, cualesquiera que sean, de palabra, por escrito o de otro modo, sin que la autoridad eclesiástica o civil puedan limitar libertad tan funesta. Aquí hay una condena absolutamente clarísima de la libertad religiosa. Pues Dignitatis Humanae, número 2, dice: este Concilio Vaticano declara que la persona humana tiene derecho a la libertad religiosa,
Esta libertad consiste en que todos los hombres han de estar inmunes de coacción, tanto por parte de individuos como de grupos sociales y de cualquier potestad humana, y esto de tal manera que en materia religiosa ni se obligue a nadie a obrar contra su conciencia, ni se le impida que actúe conforme a ella en privado y en público, solo o asociado con otros, dentro de los límites debidos. Declara además que el derecho a la libertad religiosa está realmente fundado en la dignidad misma de la persona humana, tal como se la conoce por la palabra revelada de Dios, y por la misma razón natural. Este derecho de la persona humana a la libertad religiosa ha de ser reconocido en el ordenamiento jurídico de la sociedad de tal manera que llegue a convertirse en un derecho civil. Yo, por más que he leído pues, los textos, por ejemplo, pues, del padre Mienbiel, de Victorino Rodríguez y de tantos otros grandes sabios que intentan conciliar esto, el primer párrafo con el segundo, soy incapaz. Entonces, yo aquí lo que veo es una contradicción absoluta, porque el primer párrafo se obliga al Estado a que reprima el ejercicio público, el culto público de religiones, de las falsas religiones, y en el otro se reconoce que es un derecho que debe ser reconocido civilmente por el Estado. Entonces, si eso no es contradictorio, venga Dios y lo vea. Me parece evidente que hay una contradicción y tratar de forzar el entendimiento para llegar a la conclusión contraria pues es complicado. Y como esto podríamos poner muchísimos ejemplos. Entonces, ¿hay un problema en el magisterio? Lo hay. ¿Hay contradicción? La hay. Ahora tendríamos que mirar si realmente el segundo párrafo corresponde a un magisterio que digno de tal nombre, es decir, dogmático, etcétera, y ahí es donde entramos en la posibilidad que algunos pues no parecen querer explorar y que es la única que puede explicar esta contradicción. Y es que ciertamente frente al magisterio dogmático no se puede enfrentar un texto pastoral, que es la naturaleza de estos textos del Concilio Vaticano II. Y en caso de conflicto, el dogmático siempre debe prevalecer sobre el pastoral. Entonces, ahí podríamos encontrar perfectamente una solución a estas contradicciones, pero negar que hay una contradicción es negar la evidencia. Entonces, es lo que yo veo, que hay una obsesión por negar que el problema sea de la dimensión que realmente es y, por tanto, es imposible encontrar una solución. Cuando esto llega, esto lo están promoviendo las propias jerarquías de la Iglesia, generan, pues eso, una situación absolutamente contraria a la razón. A esto le podemos agregar, y no tiene menor importancia, la cuestión litúrgica. Es decir, cuando la Constitución dogmática Pastor Eternus, que declara la infalibilidad del Papa unos párrafos antes, el número 4, si mal no recuerdo, afirma que no le ha sido prometido el Espíritu Santo al Papa para proclamar novedades, sino solo para custodiar fielmente el depósito de la fe recibido, pues vemos cómo en lugar de custodiar una liturgia que se ha recibido, se crea una liturgia nueva, completamente hecha como si fuese un mecano, con trocitos de aquí y de allá, y hacemos una liturgia completamente nueva. Bueno, según Pastor Eternus, ¿está asistida esa novedad por el Espíritu Santo? Yo tengo serias dudas de que eso sea así. Por lo tanto, la fraternidad, por ejemplo, sostiene que eso implica pues, que aunque legalmente el Novus Ordo efectivamente haya sido establecido canónicamente, legalmente, pues ahí hay una ilegitimidad en cuanto a que es una novedad que no además, sin entrar en cuestiones ya de cómo es una liturgia protestantizada, donde se quita todo lo que signifique sacrificio, se quita el ofertorio, se cambia el altar por una mesa. Se trata de que parezca todo simplemente la conmemoración de la última cena, no la celebración de un sacrificio. En fin, todo eso a muchos católicos de todo el mundo nos genera problemas de conciencia. Y en una situación muy desagradable, porque uno quiere seguir siendo católico como ha sido la Iglesia Católica siempre. No puede ser que te digan que no estás en plena comunión cuando lo que estás manteniendo es el catecismo, son los sacramentos, es el magisterio que ha mantenido la Iglesia durante 2000 años. ¿Cómo vas a estar fuera de la comunión de la Iglesia cuando
simplemente te niegas a cambiar. No, es que no quiero cambiar. O sea, es inaudito. Es decir, tú puedes quedar fuera de la comunión por defender novedades, no por defender lo de siempre. Es que eso no entra en cabeza humana, salvo evidentemente los que lo provocan. Entonces, ¿qué sucede? La gravedad de esta crisis es que todos estos cambios están promovidos por las autoridades, por las jerarquías de la Iglesia. Generan una situación de necesidad que obviamente ellos no reconocen porque ellos son los que la generan. Para ellos, el novus ordo no genera ninguna necesidad. Para ellos, el nuevo magisterio, entre comillas, que aplican no genera ninguna necesidad. Claro, porque lo hacen ellos. ¿Cómo van a entender ellos que generan una necesidad? Los que tenemos necesidad somos aquellos que lo sufrimos, que no estamos de acuerdo, que nos parece que son cambios esenciales y que por defender nuestra fe y la fe de nuestras familias, de nuestros hijos, nos vemos en esta situación. La de tener que recurrir a aquellos sacerdotes que se han comprometido con mantener la liturgia de siempre, el magisterio de siempre, etc. Y curiosamente, todos los que presentan novedades resulta que están en plena comunión. Me da igual que hablemos de Alemania, que de Estados Unidos, que de James Martin, que de Sor Lucía Caran, que todos esos están en perfecta comunión. Y aquellos que defendemos el catecismo, la liturgia, el magisterio de siempre, es a los que se nos reprocha no estar en comunión. Aquí hay un problema muy grave. Y el problema, cuando llega a la cúpula de la Iglesia, cuando llega a la cátedra de San Pedro, pues claro, adquiere una gravedad inédita en la Iglesia, porque sí que ha habido casos dudosos, podemos decir, como el del Papa Liberio, etcétera, donde estaban en ese límite que no se sabe muy bien hasta qué punto sobrepasan o no, pero es que los últimos papas sí han estado alineados perfectamente con todo eso y lo han estado promoviendo. Ahí podemos hablar hasta aquí de una situación de necesidad genérica. Hay una crisis genérica, pero luego eso se concreta. Y esto es lo más importante y de lo que menos se habla. Para mí, las necesidades, el estado de necesidad, no es solo el que haya una crisis en la Iglesia. Es la necesidad concreta en cada día concreto, en cada acto concreto, en cada necesidad concreta que la jerarquía no atiende. Por hablar del tema de las consagraciones episcopales, yo cuando fue elegido el padre Pagliarani, en el año 2018, unos meses después estuvo de visita a España y tuve oportunidad de hablar con él. Entre otras cosas, pues aprovechando mis conocimientos de temas canónicos y demás, pues le pregunté por el tema de que, bueno, tenían en la fraternidad tres obispos porque había sido expulsado Monseñor Williamson y le planteé cómo veía él el tema de si había o no un estado de necesidad como para consagrar obispos. Y él me dijo con toda honestidad, pues mira, yo creo que actualmente no hay un estado de necesidad. Hay necesidades, pero no tan extremas como para que tengamos que plantear el hacer consagraciones contra la voluntad del Papa. Me dijo que, bueno, Monseñor Felé había hablado con Francisco, le había planteado la cuestión, que el Papa Francisco le había dicho, bueno, ustedes hagan lo que crean que deban de hacer. Pero claro, eso es una cosa verbal, poco formal, entonces en ningún momento se consideró como una autorización, ¿no? Bueno, todavía quedando 3 obispos, pues tampoco parecía muy urgente. Luego se incorporó Monseñor Vitus Honder, con lo cual volvía a haber 4 obispos. Pero claro, en 2024 fallecen 2 obispos, Monseñor Vitus Honder y Monseñor Tissier. De los 9 obispos que han pasado por la fraternidad, porque también, aparte de Monseñor Lefebvre, de Monseñor Castromayer, del sucesor de Monseñor Castromayer y hubo otro obispo diocesano de Filipinas, Monseñor Salvador Lazo, que también pues, tuvo una situación pues, muy similar a la de Monseñor Vitus Honder y también se incorporó en los años 90 a la fraternidad de San Pío X. Entonces, de los 9 obispos que ha habido, pues 7 ya fallecieron. El derecho canónico exige que haya 3 obispos para consagrar a otro y se puede dispensar en situaciones de necesidad para que solo sean 2 obispos. Menos de 2 no está permitido por el derecho canónico.
Ahora mismo la fraternidad tiene solo 2, uno de ellos pues con un estado de salud, no vamos a decir que crítico, pero malo, que es Monseñor de Galarreta. En varias ocasiones ha tenido que suspender algunas ordenaciones sacerdotales por su situación de salud y demás, es decir, que no... Sería una situación muy complicada si falleciera alguno de los 2 obispos que tiene la fraternidad. Bueno, pues ¿qué hace el padre Palagrani, perdón? Bueno, pues cuando esta situación se da, pues tiene la prudencia de no ir corriendo al Papa a decirle necesitamos obispos ya, sobre todo porque con el nuevo Papa, con León, pues tampoco parecía que se pudiera ir el primer día ya con exigencias, ¿no? La verdad es que el Papa León pues se lo ha encontrado un poco ya todo el problema encima, ¿no? ¿Y qué hace? Pues pide audiencia al Papa en agosto y no se le responde. Entonces, pues después de unos meses, después de un tiempo prudencial, unos meses después, ya en el mes de noviembre, bueno, pues dice, ya que no me reciben, pues voy a plantearlo por escrito. Mire, tenemos este problema, solo nos quedan 2 obispos, necesitamos obispos y necesitamos el permiso de su santidad. Y llega la respuesta, y la respuesta es no solamente que no, es un no y como se les ocurra van a ser ustedes sancionados severamente. Más o menos fueron esos los términos. Es decir, es un no rotundo, no es un vamos a hablar, vamos a ver cómo hacemos, por darme una terna y yo elijo algunos. No había opción. Era un no rotundo con la amenaza de sanciones. Bueno, pues vista la rotundidad de la respuesta de Roma, el padre Palagrani pues reúne a su consejo y dice, mira, esta es la respuesta que nos han dado. O sea, no hay opción, ni siquiera de hablar, nada, ninguna. Bueno, pues nos ponen en una situación de necesidad porque para tener sacerdotes y poder dar los sacramentos necesitamos obispos. Es que es así. Y si no tenemos obispos, esto se muere. O sea, es que es así. O sea, no se puede negar. Y pensar que otros obispos en comunión plena, en obediencia plena, etcétera, con Roma, vayan a hacer el trabajo de los obispos de la fraternidad es una ilusión. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Evidentemente, desde Roma lo que se quiere es que desaparezca la fraternidad de San Pío X. Y si desaparece la fraternidad de San Pío X, podrán quitar ya todos los permisos que hay a todos los demás institutos, etcétera. Es decir, ya no habrá ningún problema para que desaparezca el catolicismo tradicional. Por lo tanto, la fraternidad de San Pío X, por supervivencia, necesita obispos. Y entonces es cuando pues, se decide que el próximo 1 de julio pues se van a realizar consagraciones episcopales. Y ahí es cuando el cardenal Fernández se dice, ¡ay, hablemos, vamos a hablar! Bueno, bien, nosotros reconocemos las autoridades, vamos a hablar, pues vamos a hablar. Y de esa reunión, de esa famosa reunión del 12 de febrero, lo que sale es pues más amenazas. Es decir, hablemos, pero para hablar ustedes tienen que suspender las consagraciones episcopales, no aplazar, suspender, y si no lo hacen, pues serán severamente sancionados y estas sanciones afectarán a toda la fraternidad, etcétera. Es decir, nuevamente nos encontramos un poco en la situación de 1988 o 1987, es decir, cuando a Monseñor Lefebvre le prometen que habrá obispos, manda las listas, a todas las listas que manda le dicen que no y se va aplazando y se va alargando hasta que se da cuenta y dicen, mira, aquí lo que están esperando es a que yo me muera. O sea, simplemente están esperando a que yo me muera, porque a todo era que no y otra fecha y no sé qué. Bueno, dice, esto ya lo vimos una vez, pero no vamos a repetir. Ya nos han dicho que no. Ahora el diálogo que se nos plantea es solamente para dilatar la cuestión. El diálogo, pero ¿diálogo para qué? No sé. Yo creo que la situación es esta, la necesidad es esta, y el 1 de julio va a haber consagraciones. Es decir, cuando escucho a algunos que dicen, bueno, vamos a ver si la fraternidad se echa para atrás. No se va a echar para atrás.
Vamos, salvo que el Papa dijera, os voy a autorizar, pero dadme tiempo para ver qué nombres vais a barajar y tal, pero dadme por lo menos 6 meses para yo dar el permiso a esos nombres y ver si sí, no. Algo así que como que sea muy concreto de que sí que va a autorizar. Bueno, a lo mejor eso puede hacer variar, pero es que eso no se... Por lo que yo tengo entendido, se ha trasladado desde Roma a los superiores de la fraternidad que no va a haber permiso. Es decir, da igual lo que se negocie, no va a haber ningún permiso. Entonces, claro, con esa rotundidad, pues la respuesta de la fraternidad se entiende que sea igual de rotunda. Dicen, bueno, pues si no va a haber permiso, pues lo haremos sin permiso. Es decir, es que no... No hay opción. No hay opción. Claro. De hecho, ahora que me hablas de lo que tal vez pudiese, hipotéticamente hablando, que se recibe un mensaje del Papa diciendo necesitamos unos meses más, vamos a ver los perfiles que ustedes presentan de los que serían consagrados como obispos. Me vino a la mente que precisamente en el 88, cuando se hizo la consagración con Monseñor Lefebvre, aparte de la fecha, como bien señalaste, Jorge, aparte de la fecha que constantemente le estaban posponiendo y otra fecha, antes de las fechas, según por lo que aprendí yo leyendo la biografía de Monseñor Lefebvre, de Monseñor Tissier, es que se presentaron los perfiles del que sería el candidato para la consagración y se rechazó. Y se presentó otro perfil de otro sacerdote y se rechazó. No recuerdo cuántos, no recuerdo si fueron 3 perfiles, pero desde ahí ya comenzaron las vueltas de que el perfil no les gustaba y después se convierte en las fechas. Sí, de hecho, bueno, ya después de la última lista que se pasó y que también fue rechazada, bueno, se le trasladó, mira, es que todos los nombres que nos dan son de un perfil demasiado tradicional, porque son todos de la fraternidad. Bueno, ¿y qué quiere? ¿Que sean obispos modernistas los que se encarguen de la fraternidad? Es que eso sí que no tiene ningún sentido. Entonces, claro, aquí el problema está en que hay una jerarquía que no quiere proteger el catolicismo tradicional, sino que lo que quiere es que desaparezca, que es lo que algunos yo creo que no entienden. Claro. Se tolera porque no queda más remedio. Pero yo creo que esa carta que acompañaba a Traditionis Custodes del Papa Francisco lo explicaba muy bien. Es decir, sepan gestionar los permisos teniendo en cuenta que el objetivo es que todos estos fieles dejen de ir a la misa tradicional y acaben todos en la misa moderna, en la misa del Novus Ordo. Ese es el objetivo. Entonces, sabiendo que la autoridad lo que quiere es eso, tú no puedes decir, bueno, pues me someto plenamente a sus decisiones, decida usted lo que quiera, que yo obedeceré. Bueno, pues entonces te van a hacer desaparecer. Y sabes, claro. Muy de la mano de esto que dices, de que se presentaban los perfiles para ser consagrados como obispos para la fraternidad, y se decía, no, es que son muy tradicionales. No, este es muy tradicional. Me hiciste pensar en la contraparte, en el perfil de los sacerdotes que de manera muy habitual están siendo consagrados como obispos. Y para muestra un botón, yo tengo algunos, no es exhaustiva la lista que tengo, pero definitivamente nos da una idea de qué tipo de obispos, no voy a decir que el 100%, pero la verdad sí son los que más abundan. Este acaba de ser nombrado por el Papa León XIV, Bert Grogli, perdón si mal pronuncio, lo nombraron como el obispo de San Galo en Suiza. Este sacerdote es conocido por promocionar que se les aplique las órdenes sagradas a las mujeres. De hecho, llegó a decir que ya las órdenes sagradas no podían ser solamente cosa de hombres. Y también después de que se le eligió para ser el nuevo obispo, en una entrevista, él termina diciendo que el sacerdocio femenino sí o sí llegará, pero que es necesario recorrer todos juntos el camino. Que ya sabemos que esta frase es clásica del llamado la sinodalidad, ¿no? Que ahora, por cierto, de acuerdo al documento final del sínodo sobre la sinodalidad, pues está llamando a todos que nos debemos convertir a la nueva iglesia sinodal. Uno más,
Recientemente también Papa León XIV ha nombrado a Cyril Bujayán Villarreal como obispo de la diócesis de Calibo en las Filipinas, y este sacerdote se hizo famoso en su región porque publicó un ensayo donde, para hacerlo sencillo, va en contra de la enseñanza tradicional católica sobre el matrimonio, sobre la sexualidad en el matrimonio y sobre la anticoncepción. Uno más, también recientemente Papa León XIV ha nombrado a Monseñor Sitembele Antón Sipuka como el arzobispo de la Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Este sacerdote era famoso, o es famoso en su región, por abogar por la introducción de un rito pagano como parte de la liturgia para la región. También recientemente una asociación ecumenista de protestantes muy liberales lo eligieron a ese sacerdote para convertirse en el nuevo presidente de esta asociación ecuménica que promueve cuestiones que horrorizan no solo a católicos, horrorizan a los protestantes conservadores. Sin embargo, aún así se le ha nombrado como un nuevo obispo. Y tenemos este otro caso: Papa León XIV recientemente nombró al arzobispo de Viena, en Austria, Monseñor Joseph Grunwald, perdón por mi alemán, el cual es conocido por ser un ultra liberal, el cual impulsa la ordenación de las mujeres y habla mucho de lo que se conoce como la intercomunión, es decir, permitir a los protestantes que en ciertas circunstancias también vengan al altar para estar comulgando. Finalmente, un perfil más de un reciente nombramiento para que sea consagrado como obispo. Papa León XIV nombró a Shane McKinley como el arzobispo de Brisbane, en Australia, el cual ha expresado públicamente su apoyo para que se ordene a las mujeres al diaconado. También él públicamente ha alabado el camino sinodal alemán, el cual sabemos que es el ala más radical de los que promocionan todas estas ideas del llamado camino sinodal. Entonces, porque va muy de la mano, porque ahora que nos decías que se presentaban los perfiles de los sacerdotes y les decían es que son muy tradicionales. Ahora mismo se está negando la consagración de obispos tradicionales, pero todos los días estamos viendo este tipo de sacerdotes siendo nombrados como obispos. ¿Cómo ves, querido Jorge? Efectivamente, es que esto es sintomático de cuál es el plan de gobierno, vamos a decir así, por lo menos en lo referente al personal, si se me permite la expresión que se suele utilizar en las empresas, del Papa León. Es decir, hay una continuidad manifiesta con el papado anterior, no en todo, pero sí en lo esencial. Es decir, yo creo que es evidente. Yo te iba a preguntar si conocías algún nombramiento de algún sacerdote de rito tradicional, porque cuando se le promete a la Fraternidad Sacerdotal de San Pedro que si abandonan a Monseñor Lefebvre se les iba a dar un estatus, entre otras cosas se les prometió también un obispo. Creo que lo siguen esperando. Entonces, no va a haber ningún obispo tradicional, ni ahora ni nunca. Y la respuesta es no, ¿eh? La respuesta es que no. De hecho, puedo dar testimonio que he visto todo lo contrario. Para muestra un botón. Yo fui a parte de la diócesis de Phoenix, en el estado de Arizona, en los Estados Unidos, y el obispo que teníamos era conservador, lo que algunos llaman novus ordo conservador, que son amigables hasta cierto punto con las comunidades tradicionales. Pero en cuanto pidió su retiro, a todos nos llamó la atención. Pidió el retiro, y lo sé de primera mano, porque yo en aquel tiempo estaba en la catedral, yo estaba trabajando en catedral. Nos enteramos cuando se envió la petición para el retiro, y en 24 horas estaba la respuesta inmediata concediéndole el retiro. Y para no ser la historia larga, el obispo nuevo, un obispo progresista, un obispo muy influenciado por el modernismo. Y ese patrón lo he visto en otras diócesis. Y para que, si alguien dice, bueno, José, es que tú no tienes tanta experiencia, tienen razón, pero resulta que acabo de hablar con un sacerdote que anda ya cerca de los 80 años, con bastante experiencia, viaja por todo el mundo, y me dice, José, te voy a decir algo. Yo viajo por muchas partes, yo estoy muy enterado, y pues ya casi le llega a los 80. Me dice, yo actualmente no conozco un solo obispo, dice, al menos que yo me acuerde, con perfil tradicional y que quiera avanzar la tradición. No conozco ni uno solo. Y esto viene de un sacerdote de ya claro, de edad avanzada. Claro, entonces
la resistencia de la fraternidad hay que entenderla en este contexto, en un contexto de una jerarquía que es hostil. Entonces, como es hostil y quiere que desaparezcas, pues rendirte de pies y manos y ofrecerte al sacrificio, venga, pues acabe usted con nosotros y así podrá acabar con la tradición. Porque mientras aquí el problema que muchos yo creo que no acaban de entender es que mientras en la tradición en general, no digo ya en la fraternidad de San Pío X, lo que pasa es que es la que lo tiene, mientras en la tradición haya obispos tradicionales, la tradición no va a desaparecer. En el momento en que no haya obispos tradicionales, la jerarquía solamente basta con que haga así y desaparecerá todo el catolicismo tradicional. No ya solo la fraternidad, porque la fraternidad cuando dice que lo hace por defender la tradición, hay muchos que se ofenden diciendo, claro, eso es identificar a la fraternidad con la tradición. No. No es identificar a la fraternidad con la tradición. Es que la fraternidad subsiste directamente gracias a este tipo de actitudes, a este tipo de actos, a este tipo de, pues, en este caso, consagraciones que permiten que siga teniendo sucesión apostólica. Y los demás grupos, que también defienden la tradición a su manera, indirectamente existen gracias también a estos obispos y a esta fraternidad. Porque yo veo en España, ¿no? En España, el Instituto de Cristo Rey, ¿dónde le autorizan a operar? Allá donde haya capillas de la fraternidad. En las provincias donde la fraternidad no está, no les autorizan. Y si mañana de Madrid desaparece la fraternidad, le quitarán el permiso también al Instituto de Cristo Rey, porque ya no será útil para los fines que lo están utilizando. Y con eso no quiero yo juzgar a quienes van al Instituto de Cristo Rey o a cualquier otra entidad o congregación tradicional que seguro que lo hacen de buena fe y con su conciencia de qué es lo que deben hacer. Yo no juzgo eso, no juzgo eso. Pero indirectamente están viviendo de la fraternidad o de la existencia de la fraternidad. Es la realidad. Yo, fíjate, hablabas de estos obispos y yo me estaba acordando de dos situaciones. Por hablarte de aquí de Madrid para que lo entendamos. El arzobispo de Madrid lleva siendo acusado desde hace mucho tiempo por algunos periodistas muy famosos de estar viviendo con su novio, que es otro sacerdote, ¿no? Las acusaciones han sido muy graves. El señor cardenal no se ha dignado ni a responder, ni a desmentirlo siquiera. Es Vox Populi, ¿no? Que realmente que es homosexual y que vive con su novio en su residencia episcopal. Es Vox Populi. Y repito que lo insiste mucho, sobre todo un periodista muy radiofónico, muy conocido en España, y le reta, ¿no? Demándame si es mentira, ¿no? Demándame si es mentira. No lo hace. Pero eso podríamos decir, bueno, es un pecado personal. El problema es que incluso a una organización religiosa pro-homosexual, LGTB, todo esto, llamada Crismón, acabada en HOM, de homosexual, pues le encarga dar las charlas de todos estos temas en el seminario de la formación de los sacerdotes en Madrid. Es decir, es tan evidente la línea pro-LGTBI del Arzobispado de Madrid que hay que estar ciego para negarlo. Es decir, es evidente, es público, es notorio. Y incluso en la formación de los sacerdotes ahora también le han encargado a esta asociación Crismón que les laven el cerebro, ¿no? Sin embargo, la Fraternidad de San Pío X, a pesar de todo, reconoce la autoridad del arzobispo de Madrid como arzobispo. Es decir, evidentemente no puede someterse a él en cualquier cuestión que atente a la fe y demás, pero reconoce su autoridad. Y voy a ponerte un ejemplo que yo creo que es muy significativo. El año pasado, bueno, hace ya 2 años, fue en 2024, creo recordar, el Arzobispado de Madrid tenía previsto hacer una visita canónica a la parroquia que está al lado de la capilla de la Fraternidad de San Pío X, y el obispo encargado de ir, Monseñor Camino, pues comunicó al párroco que, dado que había una capilla de la Fraternidad, quería incluir la visita canónica también de la capilla de la Fraternidad.
Y le encargó al párroco, ve a hablar con el responsable de la fraternidad, que voy a hacerle una visita canónica. ¿Cuál fue la reacción del superior de la fraternidad? Dígame el día y la hora que allí estaré para su visita canónica. Y el obispo, Monseñor Camino, se reunió allí, requirió pues una serie de informaciones, etcétera. El superior se la facilitó. Tuvieron una charla en la que el obispo, Monseñor Camino, le insistía mucho en lo importante que era la unidad, a lo que siempre terminaba o añadía el superior, por supuesto, es fundamental la unidad, sobre todo empezando por la unidad en la fe. Y de ahí toda unidad es buena, ¿no? Y insistía, sí, bueno, sí, en la fe también, claro, por supuesto, pero unidad. Y dices, sí, unidad en la fe, sobre todo, y toda la demás unidad vendrá sola. Pero más allá de eso, es decir, ¿es un obispo oficial? Sí. ¿Tiene jurisdicción? Sí. ¿Quiere hacer una visita canónica? Pues tiene derecho a hacerla. Le abrimos la capilla para que la haga. Porque le reconocemos, ¿no? Claro. Es que le reconocemos, más allá de todos los problemas que he mencionado de la situación del Arzobispado de Madrid, pero... Claro. De hecho, recientemente vi una publicación de un sacerdote que el tono de la publicación, al menos así se percibía, era un tanto sarcástico, porque decía que por un lado la fraternidad pues mantiene esta lucha por avanzar la tradición y hacerla accesible para cuantos fieles pues así lo deseen. Pero decía, pero al mismo tiempo que acusan a muchos en la jerarquía de estar influenciados por el modernismo, están ahora pidiendo diálogos, dando a entender que con pedir diálogos se estarían prestando a la fraternidad a pues esta tendencia modernista que hay que acompañar, que hay que dialogar, lo cual pues me pareció de muy mal gusto, porque como bien has dicho, no porque tengamos un gran número de jerarcas fuertemente influenciados más o menos por el modernismo, unos más, unos menos, quise decir, no se sigue que simplemente hay que ignorarles. No se sigue que simplemente hay que desconocerles como si no estuviesen. Claro. Y yo creo que sí, la gente necesita saber esto, porque la gente necesita reconocer que la fraternidad mantiene la postura de que hay que reconocer la estructura visible de la iglesia, los líderes, su oficio, más allá de que también ella se ha mantenido firme cuando se trata de mantener y avanzar y defender la tradición católica recibida por la Madre Iglesia Católica. ¿Sabes, Jorge? Incluso los que recientemente se han estado manifestando en contra de la decisión tomada por la fraternidad acerca de llevar a cabo la consagración, a pesar de que no recibieron respuesta y a pesar de que después de muchos meses eventualmente sí recibieron respuesta, pero una respuesta muy rotunda, un rotundo no, diríamos. Y aún así se han manifestado en contra de la decisión de continuar con la agenda de llevar a cabo las consagraciones. Me refiero acá al cardenal Sara, también al cardenal Müller, que son los principales. Sí. El cardenal Sara y Müller, que se han manifestado en contra, no de la fraternidad necesariamente, pero en contra de la decisión de llevar a cabo la consagración. Pero algo interesante, y eso te quería compartir, ellos han reconocido el estado de necesidad y la crisis subyacente. Y ahorita que hablabas de pues este asunto con la ideología de los colores y todo esto, mira lo que en su momento dijo el cardenal Sara, ¿no? Después de que fue criticado fuertemente, porque el cardenal Sara, hay que decirlo, en su momento se manifestó fuertemente contra este documento de Fiducia Supplicans, particularmente el párrafo 31, donde se habla de las bendiciones a parejas del mismo sexo, y medio mundo se le fue encima y interpretaron su acción como que estaba en contra del Santo Padre, a lo cual él responde, y aquí lo cito a la letra: no nos oponemos al Papa Francisco, pero nos oponemos firme y radicalmente a una herejía, refiriéndose a estas bendiciones del párrafo 31 de Fiducia Supplicans. Dice, nos oponemos radical y firmemente a una herejía que mina gravemente a la iglesia. Esto por un lado, el cardenal Sara. Fíjate que utiliza la palabra herejía, que ni la fraternidad ha utilizado la palabra herejía. Ha hablado de errores o ha hablado de... Pero la palabra herejía es muy fuerte, ¿eh?
Interesante observación, ¿eh? Interesante porque la misma fraternidad no lo ha manejado, pero acá el cardenal que hoy ya se manifestó en contra de la decisión de continuar la agenda con las consagraciones episcopales, él en su momento usa un lenguaje incluso, como dices, más fuerte. Y ahora, Cardenal Müller, hablando de la sinodalidad, hablando de esta invitación que se nos hace que nos debemos convertir a la nueva iglesia sinodal, esto dijo el Cardenal Müller en su momento. Esta ocupación, nota el lenguaje de ocupación, esta ocupación de la Iglesia Católica es una toma hostil de la Iglesia de Jesucristo. Si leen una página del Evangelio, verán que no tiene nada que ver con Jesucristo. Si triunfan, refiriéndose a los modernistas en el contexto, dice, si triunfan, será el fin de la Iglesia Católica y debemos resistirlos como a los antiguos herejes del arrianismo. Entonces, acá quise mostrar particularmente a Cardenal Müller y Cardenal Sara que en su momento, públicamente, manifestaron su reconocimiento de la delicada situación, de la gran crisis que está viviendo la Iglesia, más allá de que ciertamente en las últimas semanas públicamente han manifestado su desaprobación por las consagraciones agendadas para el día 1 de julio, ¿no? Sí, sí. Fíjate que esas palabras del cardenal Müller, quitas el corchete donde pones sinodalidad y pones modernismo y la podría haber firmado perfectamente Monseñor Lefebvre. Es decir, es que realmente ese es el análisis real. Y es que hay una herejía que se ha extendido entre gran parte de la jerarquía de la Iglesia y de los feligreses de a pie, que ha ocupado la Iglesia Católica. Monseñor Benelli la llamó la Iglesia conciliar, ¿no? Cuando le requiere a Monseñor Lefebvre, usted tiene que suscribir la doctrina de la Iglesia conciliar. Y le dice Monseñor Lefebvre, ¿la Iglesia conciliar? ¿Y qué iglesia es esa? Yo nada más que conozco la Iglesia Católica. No sé, ¿qué es una iglesia distinta? ¿Esto qué es? Y le exige, no, es que ya no vale con la profesión de fe tradicional de la Iglesia. Es que ahora hay una nueva, la de 1988, una nueva profesión de fe que incluye las cuestiones del Concilio Vaticano II, a pesar de que no fuera dogmático, te lo meten como si lo fuera, y hacen una nueva profesión de fe, y si usted no acepta el Concilio Vaticano II, pues usted ya no está en comunión con la Iglesia, ¿no? Es una cosa sorprendente. ¿Y esto qué quiere decir? Que dentro de la Iglesia Católica hay varias iglesias. Esto es un poco complicado, es un poco difícil de entender, pero existe una iglesia modernista, existe esta iglesia sinodal, existen varias concepciones de la iglesia que son diferentes. Y sí, estamos todos en la Iglesia Católica, porque iglesia solo hay una, pero hay varias iglesias dentro de la Iglesia Católica, varias concepciones distintas, varias eclesiologías distintas. Y eso me parece que simplemente es constatar hechos, constatar la realidad. Es así. Sí, mira, y hablando sobre Cardenal Sara, ¿no? Que bien señalaste que incluso él utiliza un lenguaje más fuerte todavía que el de la fraternidad. Aquí hay una cita más del mismo Cardenal Sara. Dice, este proyecto, refiriéndose a la supresión de la misa tradicional, este proyecto me parece un insulto a la historia de la Iglesia y a la tradición sacra, un proyecto diabólico que pretende romper con la Iglesia de Cristo, de los apóstoles y de los santos. Ahora, la razón por la que quise enfatizar esto no es tanto para poner bajo el reflector a sus eminencias, los cardenales, no, sino más bien es para dimensionar la gravedad de la situación a la cual la fraternidad constantemente está haciendo alusión, sobre todo ahora a la luz de las próximas consagraciones. Porque algunos están usando, querido Jorge, están usando el argumento de que, miren, dicen, Müller y Sara, vean, los dos públicamente se han pronunciado en contra de las consagraciones y quieren usar eso como que si ese fuera el argumento definitivo, cuando 3 doritos antes, por así decirlo, los mismos cardenales que ahora quieren usar han manifestado con lenguaje incluso hasta más fuerte la condición precaria que vive la Iglesia. Sí. Y sobre todo resalto eso, en términos más fuertes incluso. Lo que pasa que aquí se ve la falta de coherencia, ¿no? Porque estás dispuesto a utilizar términos muy graves
pero no estás dispuesto a llegar hasta las últimas consecuencias. Es que el cardenal Saray hablaba incluso de que era algo diabólico, ¿no? Lo de acabar con la misa tradicional. Bueno, con la misa tradicional ya intentó acabar Pablo VI. O sea, Pablo VI intentó acabar con ella. La abrogó. Cuando Benedicto XVI, en su Morum Pontificum, dicen que nunca fue abrogada, tiene razón. Es decir, no salió ninguna disposición que dijera a partir de tal día está prohibido decir la misa tradicional. No se abrogó, pero sí se obrogó. Salió una disposición que obligaba a todos los sacerdotes a oficiar solo la misa del Novus Ordo. Es decir, es una prohibición indirecta. No es una abrogación, es una obrogación. Eso existió. Claro. Eso se aprobó, eso se publicó en las actas apostólicas, el boletín oficial, digamos, del Vaticano. Y está ahí. Estaba aquí mirando exactamente la fecha, no recuerdo ahora, sé que era en el 72, que dice a partir del 72, no me acuerdo ahora de qué fecha, solo se podrán utilizar los misales modernos del Novus Ordo aprobados por cada conferencia episcopal y ya no se podrá seguir, por lo tanto, indirectamente con el misal tradicional. Hubo una prohibición indirecta, una obrogación. Así es. En la práctica, porque como dices, Benedicto tiene razón, nunca se abrogó, pero en la práctica, de hecho, de facto, sí se... Y de derecho. Claro. Es una prohibición indirecta. Es decir, si todos los sacerdotes están obligados a oficiar solo con el nuevo misal, indirectamente estás prohibiendo que se utilice el antiguo misal. Claro. O sea, evidentemente. ¿Qué sucede? Que eso no se pudo poner en práctica por la sencilla razón de que Monseñor Lefebvre se negó. Y eso fue lo que le llevó a unos visitadores que intentaron convencerle diciendo, mire, si es que solo con que usted acepte el nuevo misal, celebre un día el nuevo misal para que todos lo vean y le damos todos los permisos. Pero tiene usted que dejar de negarse. Aunque siga usted diciendo la misa tradicional, pero esa era la única condición que le ponían. Y dijo que no. Y a partir de ahí llegaron todas las sanciones y llegaron todos los problemas a la Fraternidad de San Pío X. Por negarse a admitir esa obrogación del misal tradicional. Entonces, si no hubiese existido Monseñor Lefebvre, ¿en qué capilla, en qué iglesia, en qué lugar del mundo hoy se diría la misa tradicional? Probablemente en ninguno. Creo que tal vez en ninguno, porque aún los del indulto, más allá de los grupos de Ecclesia Dei, de lo que antes solía ser Ecclesia Dei, que entra la Fraternidad de San Pedro, el Buen Pastor, Instituto Cristo el Rey, algunas otras órdenes pequeñitas o fraternidades pequeñas, el indulto, que es anterior de Agatha Christie. Todo esto es un derivado de la lucha que comienza Monseñor Marcel Lefebvre. Todo eso se vino derivando. Aún, por ejemplo, los oratorios o las basílicas que tienen este permiso especial para celebrar el rito romano antiguo, se debe también a lo que Monseñor, el arzobispo Marcel Lefebvre, comienza ya en 1970 con la bendición del obispo local, con la bendición de Roma. Claro, después se dan cuenta, los que están en torno al Papa, se dan cuenta por dónde va Monseñor Lefebvre, que quiere mantener todavía la tradición. Y bueno, no es un secreto que ellos voltean al Papa. Lo sabemos porque después cuando Monseñor Lefebvre finalmente llega a ver al Papa, he leído su biografía, ¿no? Dice que el Papa le dice, escucho que dices esto, escucho que dices aquello, me han dicho esto. Y Monseñor Lefebvre dice que estaba en shock. Dice, Santo Padre, jamás diría cosa semejante. Le malmetieron mucho, a Pablo VI le malmetieron mucho contra Monseñor Lefebvre. Pero fíjate, es curioso, porque Monseñor Lefebvre en aquella época se contentaba con tan poca cosa como que le dejaran hacer el experimento de la tradición. O sea, déjenme a mí seguir con esto y ustedes sigan si quieren con el Novus. O sea, ni siquiera era una guerra total al Novus Ordo, aunque no le gustaba, pero dice, bueno, por lo menos déjennos. Y no les dejaban. Es que no le dejaban. Entonces, claro, ahí está la situación de necesidad. Y de, mira, es que aquí ha habido una nueva liturgia rompiendo con toda la tradición de la Iglesia,
que nos parece ilegítima. Puede ser válido, puede ser que se consagre, pero es ilegítima porque es un abuso. No se puede crear una liturgia nueva de la nada. Eso es, vamos, antilitúrgico, antitradición, anti todo. Es la primera vez en la historia de la Iglesia que se crea una nueva liturgia que afecta a todos los sacramentos, porque es que primero se modificaron todos los sacramentos, el último fue justamente el de la misa, todos los sacramentos alterados. Es que se ha alterado hasta la materia del Santo Crisma, que a pesar de que sabemos por el testimonio del Papa Fabián, San Fabián, que nuestro Señor Jesucristo la noche del Jueves Santo enseñó a los apóstoles cómo confeccionar el Santo Crisma. O sea, es ley divina cómo se confecciona el Santo Crisma. Y tienen la osadía, porque no lo puedo calificar de otra manera, de decir, bueno, aunque Jesucristo enseñó a confeccionarlo con aceite de oliva, hemos decidido que vale cualquier aceite vegetal. Y ahora mismo la ley de la Iglesia es que vale cualquier aceite vegetal, aceite de coco, aceite de girasol, cualquier aceite. Wow. Dicen que vale. Yo, sinceramente, si nuestro Señor Jesucristo dijo que hace aceite de oliva, no sé con qué autoridad nadie puede enmendarle la plana a nuestro Señor Jesucristo. Pero, claro. Tengo entendido que ahora que decías que es la primera vez en la historia en que inventaron un rito así de la nada, tengo entendido que eso se debe a la protección que había puesto el Papa San Pío V, ¿no? Donde habla de una perpetuidad. Claro. Entonces, como sabían que no podían cambiar el misal de San Pío V, el de la misa tradicional, según lo que he escuchado es que como no podían simplemente derogarlo o cancelarlo de tajo, lo que hicieron es, bueno, no podemos cancelarlo. Claro, es pero que lo que sí podemos es crear algo ex nihilo, ¿no? De la nada, ¿no? Después, como la bola primum tempore no permite, o sea, es a perpetuidad y no se puede cambiar, lo que hicieron fue pues crear una nueva que fuera obligatoria sin hacer una prohibición expresa de la anterior, porque, a ver, se permite lo que se llama desarrollo orgánico, tanto en liturgia como en el dogma, como en todo, sí que se permiten algunas alteraciones que son pues añadidos, como no sé, León XIII cuando decide que se ponga la oración a San Miguel Arcángel al final, es decir, son normalmente añadidos o modificaciones muy ligeritas de esta oración que de esta manera o de esta otra, cosas muy ligeras o así, digamos, no esenciales. Pero la misa sigue siendo esencialmente la misma, el canon es el mismo, las palabras de la consagración las mismas, sigue habiendo ofertorios, todo sigue siendo igual en esencia. Eso se llama desarrollo orgánico y eso siempre lo ha habido a lo largo de la Iglesia. El propio Monseñor Lefebvre era partidario, por ejemplo, de hacer algunas actualizaciones en el rito de la misa y, por ejemplo, que fuese dialogada. Hay que tener en cuenta que hasta los años 60 en la misa tradicional el pueblo no oía nada. Es decir, era un diálogo entre el acólito y el sacerdote. Y el pueblo no respondía a nada, como responde ahora en las misas tradicionales. Bueno, Monseñor Lefebvre era partidario de que el pueblo pudiera responder, como haciendo un poco las veces del acólito. Es decir, esa imagen que hay de Monseñor Lefebvre y de la fraternidad en general de San Pío X como anticuario, ¿no? De no aceptar ninguna modificación, de que todo tiene que ser exactamente... Es absolutamente falsa. Claro. Absolutamente falsa. De hecho, los que son, entre comillas, más tradicionalistas que la fraternidad le reprochan que acepte el misal de 1962, con los cambios en la Semana Santa que hizo Pío XII, el cambio del breviario que hizo San Pío X, etcétera. Dicen, fíjese, si la fraternidad, al revés, aceptaba muchos cambios y lo que no aceptaba eran cambios esenciales. Eso no. Claro. Esenciales no, pero cambios. Si Monseñor Lefebvre fue misionero toda su vida, era un hombre práctico. Era un hombre han sucedido orgánicamente a través de los siglos. Siempre. Esa idea de cuando Pablo VI le reprocha que no entiende lo que es la tradición porque la entiende como algo rígido que... ¿De qué está hablando? Ese no era Monseñor Lefebvre. Estoy seguro que su santidad Pablo VI simplemente estaba interactuando con lo que él escuchaba de las personas que le rodeaban. Sí, estoy seguro, estoy convencido de ello, sin duda. Mira. Pero con eso se ha generado una imagen absolutamente deformada de quién era Monseñor Lefebvre. Monseñor Lefebvre era una persona
bastante más flexible, bastante más abierta, bastante más pastoral de lo que muchos se imaginan, con esa imagen que han generado de alguien retrógrado e inmovilista. Nada que Yo ver. les recomendaría a los que quieren conocer más a la fraternidad, la causa por la que está luchando la fraternidad, o a Monseñor Lefebvre, yo les recomendaría que se consigan la biografía de Monseñor Marcel Lefebvre. Consíganla, fue lo que yo hice. Doy un consejo que yo mismo tuve que hacer, porque yo escuchaba de todo. Pero cuando me conseguí la biografía, mi perspectiva, wow. Así como el Papa Pablo VI seguramente se sintió, mira, a ver, vamos a hacer esto grande. A pesar de que es muy gruesa, es muy fácil de leer porque todos los capítulos son bastante breves y rápidos y sí. Lo que pasa es que tiene mucha documentación y es muy, muy exhaustiva. Y debo confesar que yo me fui directo a las sesiones del concilio. Debo confesar que después ya regresé. Pero al principio dije, vámonos a las sesiones, vamos a la guerra, vamos al campo de batalla. Y comienzo a leer, wow, casi realmente me impactó. Tengo que decir que a nivel, mientras yo iba leyendo, iba aprendiendo, y dice, wow, qué tremenda lucha llevó. Muchos tienen una caricatura de lo que es la fraternidad, de lo que es de Monseñor Lefebvre. Y sabes, no los culpo, porque la mayoría de ellos es gente buena, son católicos buenos que tienen un amor también por la tradición, pero les han presentado una imagen tanto de Monseñor Lefebvre como de la fraternidad que no es la realidad, que no es acorde con la realidad. Así sí. que... Estoy de acuerdo. Ahora cuando te estaba escuchando, fíjate, me estaba acordando de unas palabras que en cierta ocasión dirigió Monseñor Lefebvre, no recuerdo si era en una conferencia o qué, en el que, porque estabas diciendo que habías estado en un grupo, que habías cambiado a otro, y yo me estaba recordando también, no solamente por mi época antes de descubrir la tradición, ¿no? Peregrinando de parroquia en parroquia, intentando resistir, protestando cuando veía algo que estaba mal, etcétera, hasta que casi uno pierde la fe y todo. Y me di cuenta de qué acertadas eran aquellas palabras de Monseñor Lefebvre en las que decía que no están los tiempos para perder nuestras energías, derrochar nuestras energías en apuntalar edificios que se caen. Por ejemplo, en pelearte en un colegio para que intenten enseñar bien a tu hijo, ver que es un colegio católico que es cualquier cosa menos católico, y pelearte con los directores, con los profesores, y estar para que al final no cambie nada. Tu hijo sea señalado como el hijo de aquel que está todo el tiempo protestando, y lo mismo en las parroquias. El párroco no va a cambiar por más que tú insistas y por más que te quejes, eres el protestón, se ponen todos contra ti, y al final dices, estoy aquí derrochando mis energías para intentar apuntalar un edificio que se cae. Y decía Monseñor Lefebvre, esas energías lo mejor es canalizarlas en construir. No te pelees con el colegio en el que llevas a tus hijos. Crea un colegio verdaderamente católico tú. No te pelees con el párroco y tal. Abre una capilla y llama a los sacerdotes de la fraternidad para que vayan a dar la buena doctrina, la buena misa, etcétera, etcétera. Pero no derroches tus energías, porque al final te has desgastado luchando durante años para no conseguir absolutamente nada. Y sin embargo, si construyes, lo que construyes sí queda. Sí quedan colegios, quedan capillas, queda actividad, queda realmente conventos, en fin, reconstruir todo lo que está en ruinas, no apuntalar lo que se está cayendo. Y eso lo he visto a nivel diócesis. He visto cuando está un obispo que es más o menos conservador y que por muchos años con mucho sacrificio logran tener una diócesis más o menos conservadora, más o menos reverente. Luego llega el siguiente obispo y les avienta todo al suelo. Lo he visto acá en Estados Unidos en diferentes diócesis. Mira, ya para ir cerrando, querido, no te quiero robar más tiempo. Tengo una pregunta que hacerte, pero antes de hacerte la pregunta, a reserva de que tengas algo ahí en el tintero que también quieras aventar ahí antes de cerrar, voy acá a compartir la pantalla. Vamos a ver acá un minutito más de Monseñor Vitus Honder. Permíteme acá, voy a hacer lo siguiente. Ahí les pido que le den like, me gusta a los que nos están acompañando. Si pueden compartir en sus grupos, sería genial. Sería genial que nos puedan ayudar compartiendo
para que más personas puedan enterarse un poco más de lo que está sucediendo en torno a la gran crisis que sufre la Iglesia, pero también a las próximas consagraciones. Vamos a traerlo acá, Monseñor Vitus Honder. Me dice si lo puedes escuchar. Requiere esta solicitud. Sería muy apropiado que la Iglesia, con respecto a esta comunidad, como en otros casos, también ofreciera una disculpa. A la dirección de la Iglesia, por su parte, le convendría, con esta disculpa, expresar un sincero agradecimiento por la importante labor de la hermandad y otorgar a esta obra de carácter tan profundamente católico su reconocimiento sin reservas. El reporte y las observaciones que Monseñor Vitus Honder entregó al Papa Francisco causaron un impacto real. A partir de ello, el Papa Francisco concedería facultades a los sacerdotes de la fraternidad para escuchar confesiones y celebrar el sacramento del matrimonio con testigos diocesanos. No solo eso, el Papa Francisco concede a Monseñor Vitus Honder una extensión para continuar sus labores con la Fraternidad de San Pío X por 2 años más, hasta el año 2019, cuando, habiendo excedido la edad del retiro, el Papa Francisco le concede el retiro a Monseñor Vitus Honder, incluso le da autorización papal para ir a vivir de manera permanente su retiro con la Fraternidad de San Pío X. En 2024, todos nos enteramos de la lamentable noticia. Monseñor Vitus Honder partió para recibir su recompensa el día 3 de abril de ese año. Como última voluntad, Monseñor Vitus Honder pidió que se le concediera el ser sepultado al lado del fundador de la Fraternidad de San Pío X, Monseñor el Arzobispo Marcel Lefebvre. Ahora la pregunta la tenemos todos nosotros delante. ¿Qué estamos haciendo para sanar la gran herida que tiene la Iglesia y ver el retorno a la tradición? ¿Qué estamos haciendo con el tiempo que nos ha sido dado? Pidamos a Dios que nos conceda la gracia de poder contribuir en la medida que podamos y conforme a nuestra vocación para la sanación de nuestra Iglesia Católica, para el retorno de la santa tradición. Que Dios nos ayude. Encomendémonos a la intercesión de nuestra Madre la Virgen María, destructora de todas las herejías. Amén. Desde luego el testimonio del Monseñor Vitus Honder me parece tremendo, ¿no? Es para ver esa serie de vídeos que él sacó antes de morir, para verlos con mucha tranquilidad, vídeo a vídeo, porque son 4 episodios, si mal no recuerdo. Sí. Realmente es imposible no meditar después de escucharle, porque, en fin, es un obispo diocesano que le mandan a investigar o a relacionarse con la fraternidad para mantener el vínculo con Roma y hacer ahí de intermediario. Y se queda. Lo que descubre es, dice, esto no tiene nada que ver con lo que me han contado. Claro. Es impactante. Yo por eso lo tengo doblado, no al 100% porque es mucho, pero tomé lo más esencial del testimonio de Vitus Honder. Ahí después detrás de escena nos ponemos de acuerdo para hacértelo llegar. Y sí, porque quedé muy impactado con este obispo diocesano que, siendo comisionado por el Papa Francisco y el cardenal Gerhard Müller, va a conocer la fraternidad por dentro y para no hacer la historia más larga, pues se queda, pide permiso al Papa para vivir su retiro y el Papa le dice claro que sí. Y el Papa Francisco, arriba y encima de todas las cosas, ¿no? Tenía esa peculiaridad el Papa Francisco. Por ejemplo, me recuerda lo que le dijo el Papa Francisco a los obispos de la Fraternidad de San Pío X, ¿no? Le dice, creo que le preguntaron, ¿por cuánto tiempo las facultades que usted nos concede? Y el Papa creo que se les acerca y les dice, a perpetuidad. A Monseñor Vitus Honder le dice, sí, tienes la aprobación papal para irte permanentemente con la Fraternidad de San Pío X, y le dice, y puedes ejercer tus funciones, como diciendo, te estoy dando permiso, ¿no? Sí, bueno, y otro que fue encargado de la misma labor fue Monseñor Athanasius Schneider, y también su impresión al conocer a la fraternidad pues hizo que su actitud hacia ella sea absolutamente positiva, ¿no? Estamos viendo cómo aquellos que la conocen de primera mano
descubren que no es un grupo cismático, que no es heterodoxo, que no es ninguna secta, que no es nada de lo que todo eso se dice. Pero claro, con la propaganda tan masiva que hay, siempre para machacar a la fraternidad, pues es normal que la mayoría tenga una imagen distorsionada. Respecto al Papa Francisco, claro, el Papa Francisco en su etapa argentina, en Buenos Aires, conoció muy de cerca la fraternidad. E incluso, podemos decir, llegó a tener cierta amistad con el que era entonces superior allí en Sudamérica, el padre Buchacur, y al padre Buchacur le reconoció. He leído la biografía de Monseñor Lefebvre 2 veces, le dijo, ¿no? Y realmente eso le impactó, según dice él, y quizá por eso siempre ha tenido una cierta deferencia, o siempre la tuvo con la fraternidad de San Pío X, ¿no? Porque, digamos que comprendió un poco desde la discrepancia, porque él, desde luego, desde el punto de vista doctrinal, etcétera, no estaba en absoluto alineado con la fraternidad, como todos sabemos. Pero sí que la comprendió muy en el fondo, ¿no? Bueno, es que ustedes sí son católicos, a pesar de que yo tengo una concepción del catolicismo un poco más liberal, vamos a decir, pero ustedes son católicos, evidentemente que lo son. Yo escuché, no sé si esto sea verídico, pero de acuerdo a lo que escuché, que el Papa Francisco tenía una cierta simpatía por los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío, y creo que el Papa, así bromeando, decía que porque se ensuciaban la sotana. Y es cierto, algo que yo he visto, que los sacerdotes de la Fraternidad de San Pío son de espíritu misionero. Bueno, es que su fundador es misionero, sí. 40 años en el oeste del África, ¿no? Te cuento una anécdota. Me contaba un sacerdote de la fraternidad que estuvo, bueno, pues en Roma, alojado en la Casa Santa Marta, y bueno, coincidió con el Papa y, hombre, de la fraternidad, sí. Ay, la fraternidad, habéis sacado un documento hace poco criticándome, no recuerdo si era pues, uno de estos, o Amoris Laetitia, o Fiducia Sub, no recuerdo exactamente cuál era. Criticándome y tal, en fin, y le dice el padre, Santidad, nosotros siempre hemos dicho las cosas a la cara, pero usted sabe que a su alrededor hay otros que le critican más que nosotros y no se lo dicen. Y se queda así y le dice, tiene usted razón, les prefiero a ustedes que a ellos. Wow, ¿no? Creo que sí había escuchado esa anécdota también, mira, pues mi pregunta que te quería hacer para cerrar va relacionado con el tema, no sé si tú qué piensas, alguna opinión que pudieras dar, no tienes por qué darla, pero yo veo quizás 2 grupos ahora con el anuncio de las consagraciones episcopales, más allá de lo que hemos mencionado, de los cardenales, pero veo que hay católicos y sobre todo algunos sacerdotes, ¿no? Que quizás por la situación tan difícil en la que se hayan metidos, incrustados, tienen una especie de dilema, ¿no? Y está el grupo de los que se mantienen al margen, pero hay quizás otro grupo, ¿no? Que han sido muy vocales ahora después del anuncio de la consagración, han sido muy, muy vocales, muy críticos, incluso algunos yendo incluso al ataque a rajatabla. Incluso por ahí me tocó ver algunos que están haciendo una especie de campaña en contra de la fraternidad. Unos más militantemente y otros son más el cerebro, más detrás de escenas, pero los he estado detectando. No sé, ¿qué opinión te merece? ¿Algún comentario que quieras hacer? Pues mira, yo respeto mucho a todos aquellos que en conciencia creen que el estado de necesidad que hay actualmente no es tan grave como para hacer esto. Yo no lo comparto, pero aquellos que sinceramente en conciencia así lo ven, pues yo les respeto, porque efectivamente esta situación de crisis pues no es fácil y hay mucho que ver y que analizar y muchas cosas que entender que no son fáciles de entender. En fin, yo eso lo respeto y lo comprendo. Me cuesta más comprender a aquellos que entienden la gravedad del problema. Hemos visto las citas que has puesto de de los cardenales Sara y Müller. Yo creo que personas que son capaces de expresarse con esa rotundidad, hablando de herejías, hablando de decisiones demoníacas o diabólicas, creo que era la palabra, etcétera, que en cambio no entiendan que hay una necesidad, que hay un estado de necesidad, pues me cuesta un poco más comprenderlo. Yo entiendo que a lo mejor están tan metidos en la estructura vaticana
que eso les hace ver con más dificultad la necesidad, pero no sé, después de expresarse con esa contundencia, la verdad es que me sorprende que no vean el estado de necesidad. Y luego hay otro grupo que ese me duele más, que es el de todos aquellos que son o que están en el mundo tradicional y que están siendo los más beligerantes. Es decir, el padre Bliniers es ahora mismo el que está todas las semanas sacando artículos contra la fraternidad. Y todo el entorno así, digamos, más tradicional, como queriéndose hacer perdonar que ellos son tradicionales, ¿no? No vaya a ser que me confundan con estos de la fraternidad, parece que tienen un especial celo en atacar con una dureza y una fiereza que es que ni los católicos más liberales. Es decir, es una cosa sorprendente, ¿no? Y esto también me hace también pensar en el papel que en todo esto y en la influencia que haya podido tener en el Papa León el cardenal Burke. El cardenal Burke es público y notorio que es un enemigo radical de la fraternidad, es de los pocos que en Roma constantemente hablan del cisma de la fraternidad y que debería de declararse formalmente el cisma de la fraternidad. Eso lo ha dicho muchas veces. Su hostilidad es manifiesta porque le pasa un poco lo que a Müller, lo que al cardenal Müller, que piensan que de esa manera protegen más a los grupos ex Ecclesia Dei. Es decir, creen que atacando a la fraternidad, pues menos gente va a ir a la fraternidad y más van a ir a esos grupos Ecclesia Dei y que por tanto lo hacen para proteger a esos grupos. En algunos casos, como el cardenal Müller, lo ha reconocido expresamente. Pero bueno, eso me duele especialmente. O sea, porque yo creo que el fuego que más daño hace es el fuego amigo, o el fuego del que se supone que debería ser tu aliado y sin embargo al menor despiste va y te clava el cuchillo por la espalda. Dices, hombre, chico, que me lo hagan, no sé, los sinodales alemanes, lo puedo entender, pero que seáis vosotros los que con más encono estáis atacando a la fraternidad cuando, como decía al principio, indirectamente existís gracias a la fraternidad. Porque es que yo insisto, mientras la fraternidad siga teniendo obispos, la tradición está garantizada. No va a desaparecer. Si se queda la fraternidad sin obispos, si se pierde la sucesión apostólica, no solo la fraternidad, sino toda la tradición tendrá los días contados. Y si no entendemos esto, no entendemos por qué se hacen las consagraciones del 1 de julio. Sí, totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. He visto lo mismo. Es por eso que me he atrevido. Típicamente no me gusta públicamente opinar sobre detractores, pero ha sido tan fuerte lo que he estado viendo de algunos sectores que me ha dolido. Me ha dolido a pesar de que yo mismo no tengo mucho estudiando a profundidad estos temas y enamorándome cada vez más de la tradición, de la santa tradición católica, pero me ha dolido ver estas actitudes. Y sí, bueno, como decías, Cardenal Burke, su eminencia Cardenal Burke, pues es conocido por tener esta actitud de una cierta hostilidad hacia la postura de la Fraternidad de San Pío X. Y bueno, yo entiendo que los que tienen una lealtad hacia Cardenal Burke y los ministerios en torno a su eminencia, pues me imagino que se verán o se sentirán obligados a caminar en la misma línea del Cardenal Burke. Pero sí es lamentable porque, como decías, ni de los liberales ni de los modernistas muchas veces vemos estos ataques tan duros, tan sistemáticos y ahora tan militantes a la luz de las consagraciones. Decir, el 1 de julio va a haber consagraciones, salvo que sorprendentemente el Papa pues hiciera alguna oferta realmente razonable que garantice la continuidad apostólica para la fraternidad. Pero vamos, en principio, no tengo la menor duda de que el 1 de julio va a haber consagraciones. No va a ser un cisma. Por más que se diga, no va a haber un cisma, porque para que haya cisma, y todos los comentaristas, todos los canonistas, te puedes coger cualquier edición del Código de Derecho Canónico y te dirán que el cisma exige desconocer la autoridad del sumo pontífice y de los obispos en comunión con él. Que cuando
se reconoce la autoridad y se la desobedece, se trata de otro delito distinto, que es el delito de rebeldía, que es la desobediencia pertinaz. Es decir, en este caso no se puede hablar de cisma. Se podría hablar de rebeldía si no está justificado el motivo por el que se hace, que yo entiendo que sí, desde luego, que es el que hemos hablado, la supervivencia de la tradición. O sea, es así, es una cuestión de supervivencia. Y lo que también creo es que desde las jerarquías de la Iglesia pues no se ve así. Es decir, va a haber dureza, ellos no entienden que estemos en necesidad los que defendemos la tradición, no lo entienden, y como no lo entienden, pues y son ellos los que tienen que decretar las cosas, pues decretarán seguramente. Yo me temo que, salvo que reflexione el Papa León, porque es verdad que igual que Monseñor Lefebvre estuvo absolutamente solo con Monseñor de Castromayer en 1988, en esta ocasión sí que ha habido algunas voces más defendiendo a la fraternidad, tanto de algunos obispos como Monseñor Schneider o como Monseñor Stigland, como también de sacerdotes, etcétera, que eso no pasó en 1988. En esta ocasión sí que hay más comprensión para la situación. Aún así, me temo que, salvo cambios de última hora o reflexiones del Papa, creo que esta vez sí va a haber una declaración formal de cisma. No la hubo en 1988. Se habló de acto cismático referido únicamente al consagrante y a los consagrados. Yo creo que esta vez va a haber más dureza, porque desde el primer momento se ha planteado una dureza máxima desde el Vaticano, mucha mayor que la de Juan Pablo II. ¿Reflexionará el Papa? Yo pido a Dios que así sea, por el bien de la Iglesia, porque si no, aquí habrá muchas responsabilidades que rendirle ante Dios de esta situación dolorosa. Creo que aquí lo que se impone, y yo creo que Monseñor Schneider en ese sentido ha dado en el clavo, es una actitud pastoral realmente que es lo que todo católico espera de su padre, que es el Papa, ¿no? Un poco de comprensión y tratar de restañar heridas y no de agudizarlas, ¿no? ¿Crees tú que parte de la severidad que hipotéticamente pues has señalado, que se puede venir una severidad incluso más fuerte que la de 1988 con las consagraciones de Monseñor Lefebvre y aquellos 4 obispos, ¿crees que puede incluir esto a los fieles que atienden las capillas? ¿Pudiera ser o está fuera de posibilidad? Por las consagraciones es imposible, con el Código de Derecho Canónico en la mano, extender excomuniones más allá del consagrante y los consagrados. Es más, con el Código de Derecho Canónico en la mano, ni siquiera los co-consagrantes pueden ser excomulgados. Eso sí, por el delito de consagración ilícita. Otra cosa es si pretenden extender el acto de consagración ilícita y convertirlo en un delito de cisma, que sería otro delito distinto en el que la consagración ilícita sería solo un acto cismático dentro de un proceso de cisma global. Como aquí hay reconocimiento de la autoridad del Santo Padre en todo momento, porque si no, no se le hubiera pedido permiso, si no se le reconociera, técnicamente no encaja de ninguna manera en el delito de cisma, pero si la autoridad así lo decreta, pues así va a pasar ante la mayoría de los católicos como si realmente lo fuera, cuando no lo es, ni lo puede ser, técnicamente hablando. ¿Se puede extender eso a los fieles? No se puede, pero sí se puede si lo consideran un cisma y dicen que se queda excomulgado todo el que se adhiera al cisma, y se considerará adherido al cisma a todo el que vaya a las misas y celebraciones de la Fraternidad Sacerdotal de San Pío X, por ejemplo. Sería forzar de una manera absolutamente abusiva el Código de Derecho Canónico. Es una barbaridad tomar una decisión como esa, pero por poder podrían. Es decir, sería un abuso y sería completamente anticanónico e ilegal, pero yo ahora mismo, dada la rigidez con la que se ha planteado desde el minuto 1 esta cuestión desde Roma, no descarto nada.
sería nulo completamente porque va en contra del Código de Derecho Canónico por más que se empeñen. Pero claro, aquí tenemos una situación muy especial y es que en todas las ramas del derecho el juez es un tercero imparcial. Aquí el juez es juez y parte. Entonces es más complicado esperar una decisión objetiva. ¿Es eso, esto que dices que se pudiera hacer si es que llegan a excederse? ¿Es esto lo que hizo un obispo allá en una diócesis de Brasil, donde ya decretó que todo fiel que vaya a cualquier misa tradicional que no sea la de una pequeña capillita que tienen, que es la única que quiso autorizar, él declaró que todos los que vayan a otras misas van a ser excomulgados? Por ahí va. Uh-huh. Sí, efectivamente. Y eso es una barbaridad y eso no está en el derecho canónico. Pero si lo hace, lo hace. Entonces, por más que sea nulo, hacerlo lo hace. Entonces, bueno, yo personalmente creo que, salvo cambio de última hora, que Dios lo quiera, porque esta situación creo que no es agradable para nadie y para los que nos adherimos a la Fraternidad de San Pío X menos, porque ningún católico puede sentirse contento por esta situación, ¿no? Pero creo que es algo milagro de última hora, va a haber máximo rigor en este caso. Creo que eso será un grave error por parte de Roma, porque a quien está defendiendo la fe, las sanciones no solamente no lo doblegan, sino que lo convierten en mártir. Quien está convencido de que lo hace por defender la fe, esto lo siente como un martirio. Y por tanto, no te digo que lo acepte con alegría, porque no es nada alegre, pero lo acepta pensando que tiene mucho más mérito lo que está haciendo, ¿no? Entonces, creo que esto no lo han entendido bien en Roma. Claro. Sí, el que sufre por este tipo de situaciones creo que le llaman confesor, ¿no? Un confesor es alguien que no derrama la sangre, pero que sufre. Yo te doy un dato. Yo las misas de Madrid que he ido estos últimos domingos están más llenas, de la fraternidad, más llenas que antes de todo este lío que se ha montado. Y ahora mismo todos los hoteles del Valés, de la zona de Con, están ya sin plazas. Y hay ya más de 10.000 reservas hechas, más todos los que... al revés, lo que están haciendo es reafirmar más a aquellos que creemos que esta es la manera de defender la fe, porque el que se ve atacado por defender la fe, normalmente cuando está convencido, no solamente no flaquea, sino que lo ofrece en sacrificio, ¿no? A Dios. Claro. Sí, algo semejante sucedió con Traditionis Custodes en el 2021, que quisieron suprimir la misa tradicional en las diócesis y sucedió lo contrario. Sucedió lo contrario, que miles y miles y miles de personas que no sabían nada vinieron a descubrir la misa tradicional. Primero en el 2020, que las únicas capillas abiertas o parroquias abiertas eran las de la Fraternidad de San Pío, todas las demás cerradas. En el 2021, con Traditionis Custodes, muchos dijeron, ¿qué es esto de la misa? A ver qué está pasando. Y muchos descubrieron la tradición. Y bueno, pues yo estoy de acuerdo contigo. De hecho, antes de que se anunciara que iban a continuar con la consagración, a mí me preguntaron que qué opinaba. Yo di esa misma opinión. Yo dije, yo creo que las consagraciones las van a continuar porque es una necesidad urgente. Es algo ya desde el punto de vista pragmático que lo necesitan, no tienen opción. Pero también aún tengo ahí un rayito de esperanza, que sé que el Papa, si el Papa quiere, puede dar su beneplácito, más allá de que el diálogo sea todavía necesario, porque no son las consagraciones en el vacío, sino es la situación de la Iglesia la que al final es la que necesita atención. Yo confío en que así sea. Todas las noches con mi familia rezamos por el Papa y por todo esto para que Dios le ilumine y se haga lo mejor para la Iglesia, así en general, lo mejor para la Iglesia, que sin duda será también lo mejor para todos nosotros, y que no actúe con un corazón duro, sino con un corazón de padre. Amén. Comparto el mismo sentir. Pues vamos a rezar una Ave María en latín, pidiendo por el Santo Padre.
Te dejo que tú digas la primera parte y yo la segunda. Muy bien. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tuis, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Amén. Papa San Pío X, ruega por nosotros. Ora pro nobis. Muy bien, querido, a nombre de toda la audiencia, Jorge Garrido, gracias por tu tiempo, gracias por toda la información, nos trajiste mucha información. Yo creo que va a ayudar a muchos que en verdad están tratando de discernir, tratando de entender las cosas que ahora le vienen a nuestra Iglesia Católica. Gracias a nombre de todos y queridos hermanos, no olviden compartir para que más personas se enteren de lo que está pasando. Dale like porque así funciona esto con los algoritmos. Y bueno, me despido como siempre lo hago diciendo que viva Cristo Rey, que viva Santa María siempre Virgen, que viva la Santa Iglesia Católica. Hasta luego, queridos hermanos. Viva.